Hola, hola, mi gente hermosa. CU superíndice 3 mo es tu N. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso. Yo soy y les doy la bienvenida una vez más a mi canal, su lugar favorito para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, el drama, las novelas turcas y por supuesto, los chismecitos jugosos que tanto nos gustan. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, secretos y revelaciones impactantes. ¿Han leído bien? El título de este vídeo lo dice todo. Hande revela secreto a Kerem, llora, tu madre Hamu, ese lo sabrú. ¿Intrigados? Yo lo estoy y mucho. Antes de que nos adentremos en esta historia llena de giros inesperados, quiero recordarles a todos ustedes, mis fieles seguidores, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo con las últimas novedades y los secretos jugosos. Además me ayudarán muchísimo compartiendo este vídeo con sus amigos y familiares, para que nadie se pierda esta bomba que es a punto de explotar. ¿Listos? Vamos a ello. Imaginen la escena. Kerem con su sonrisa encantadora y su mirada penetrante sentado frente a Hande. La tensión superíndice 3N en el aire se puede cortar con un cuchillo. Hande con los ojos llenos de lágrimas, respira hondo y comienza a hablar. Su voz tiembla ligeramente pero se percibe una determinación superíndice 3N inquebrantable. La luz tenue de la lámpara de pie dibuja sombras inquietantes en sus rostros, acentuando la gravedad del momento. Afuera, la lluvia golpetea contra los cristales, un presagio sutil de la tormenta emocional que está por desatarse. Kerem, comienza Hande, hay algo que necesito contarte. Algo que he guardado en secreto durante mucho tiempo. Algo que te afectará profundamente. Su mano se mueve nerviosamente hacia su collar, un pequeño más menos o gesto que revela la batalla interna que está librando. Kerem la mira con preocupación superíndice 3N. Conoce a Hande lo suficiente como para saber que si esto asu de nerviosa, lo que a punto de revelar es algo realmente grave. Traga saliva y la anima a continuar. El silencio se alarga, un silencio cargado de anticipación superíndice 3N y temor. En su interior Kerem siente un presentimiento oscuro, una punzada de ansiedad que le recorre la espina dorsal. Puedes contarme lo que sea, Hande. Sabes que siempre estará copyright AQ para ti. Su voz suena un poco forzada de lo que querua, un reflejo de la incertidumbre que lo consume. Hande suspira nuevamente y las lágrimas comienzan a rodar por sus mejillas. Esto es sobre tu madre, Kerem. Sobre algo que ella te ha ocultado toda tu vida. Con cada palabra, el aire se vuelve denso, opresivo. La verdad, como una sombra, comienza a extenderse sobre ellos. La reacción superíndice 3N de Kerem es instantánea. Su rostro se endurece y sus ojos se llenan de confusión superíndice 3N y un ligero temor. Copyright podrá haberle ocultado su madre durante tantos aún más menos os. Su madre, la mujer que siempre lo ha apoyado, que ha sido su roca y su confidente. La idea misma parece absurda, casi blasfema. ¿De copyright es tú, ese hablando, Hande? ¿Copyright te ha dicho mi madre? La incredulidad se mezcla con una creciente sensación superíndice 3N de Nico. Intenta racionalizar lo que estuvo escuchando, buscando una explicación superíndice 3N el superíndice 3 jica que desmienta la terrible posibilidad. Hande niega con la cabeza. Ella no me ha dicho nada. Yo lo descubro por mi cuenta. Fue un accidente, una casualidad, pero ahora su copyright la verdad y siento que tienes derecho a saberla. Su voz se quiebra al pronunciar estas palabras, consciente del dolor que a punto de infligir. Toma la mano de Kerem y la aprieta con fuerza. Promu copyright teme que pase lo que pase, no dejaru ese que esto te destruya. Promu copyright teme que seguiru ese siendo el hombre fuerte y maravilloso que eres. En su mirada hay una mezcla de tristeza y determinación superíndice 3N. Ella sabe que esta revelación superíndice 3N cambiará la vida de Kerem para siempre, y quiere asegurarse de que pueda soportar el golpe. Kerem asiente aún sin comprender la magnitud de lo que a punto de escuchar. Te lo prometo, Hande. Pero por favor, dime de qué copyright se trata. Sus palabras son apenas un susurro, ahogadas por el latido acelerado de su corazón superíndice 3N.
Ande cierra los ojos por un momento, reuniendo todo su coraje. Recuerda el día en que descubrió Superíndice 3 el secreto, la incredulidad inicial, la duda persistente y finalmente la certeza ineludible. Sabe que no puede seguir guardando esta carga para sí misma. Kerem merece saber la verdad, por dolorosa que sea. Cuando los vuelve a abrir, su mirada es firme y decidida. Tu madre, ella no es tu madre, Violu Superíndice 3 Jika, Kerem. Las palabras caen como una bomba, destrozando la tranquilidad del momento. El silencio que sigue a estas palabras es ensordecedor. Kerem la mira fijamente sin poder creer lo que acaba de escuchar. Su mente se niega a procesar la información Superíndice 3N. Es como si el tiempo se hubiera detenido, dejándolo suspendido en un limbo de incredulidad y confusión Superíndice 3N. No, no puede ser verdad. Es tú, ese mintiendo. Mi madre, ella me dio la vida. La negación Superíndice 3N es su primer instinto, un mecanismo de defensa para protegerse del dolor inminente. Ande niega con la cabeza. No estoy mintiendo, Kerem. Lo su copyright con certeza. Encontró copyright un documento, una partida de nacimiento que lo prueba. Tu madre te adoptó Superíndice 3 cuando eras un bebu copyright. Con cada palabra, la verdad se vuelve ese tangible, ese irrefutable. Kerem se levanta bruscamente de la silla, dando un paso hacia Atru, ese como si Ande lo hubiera golpeado. La negación Superíndice 3N se refleja en cada uno de sus gestos. Sus ojos se abren con incredulidad, su boca se entreabre en un intento fallido de articular una respuesta. No, no es posible. Debe haber un error. Esto no puede estar pasando. Su voz tiembla, traicionando su estado de shock. Se niega a aceptar la realidad que se le presenta. Comienza a caminar de un lado a otro de la habitación Superíndice 3N, visiblemente agitado. Pasa sus manos por su cabello, tratando de ordenar sus pensamientos. Recuerda su infancia, los recuerdos felices que comparte con su madre, las innumerables muestras de amor y afecto que siempre ha recibido. CU Superíndice 3 ¿Mo podrá todo eso ser una mentira? ¿Por qué copyright? ¿Por qué copyright me ocultará algo a su? ¿Por qué copyright no me lo dijo antes? La pregunta resuena en el aire, cargada de dolor y confusión Superíndice 3N. No entiende las motivaciones de su madre, no puede concebir por qué copyright elegir a ocultarle una verdad tan fundamental. Ande se acerca a con diéresis copyright L e intenta calmarlo. No lo su copyright, Kerem. Kizu, ese tenua miedo de perderte. Kizu ese pensu Superíndice 3 que será demasiado doloroso para ti. Solo ella sabe la razón Superíndice 3N. Intenta ofrecer una explicación Superíndice 3N, aunque sabe que ninguna justificación Superíndice 3N puede aliviar el dolor que Kerem está sintiendo. Kerem se detiene y la mira con desesperación Superíndice 3N. ¿Y qué copyright nes son mis verdaderos padres? ¿Du Superíndice 3 de estu N? ¿Por qué copyright me abandonaron? El miedo a lo desconocido se apodera de con diéresis copyright L, una sensación Superíndice 3N de pu copyright dida y abandono que lo consume por completo. Ande suspira. Eso es lo que no su copyright, Kerem. El documento que encontró copyright solo revela que fuiste adoptado. No hay información Superíndice 3N sobre tus padres Violu Superíndice 3 Jicos. La falta de respuestas solo agrava la situación Superíndice 3N, dejándolo con ese preguntas que respuestas. Las lágrimas comienzan a brotar de los ojos de Kerem. Un dolor profundo e indescriptible lo invade. Se siente traicionado, confundido, perdido. Toda su vida, todo lo que creo a saber sobre sí mismo, se ha derrumbado como un castillo de naipes. No lo entiendo, Ande. No entiendo nada. Siento que mi vida es una mentira. La desesperación Superíndice 3N en su voz es palpable. Se siente como si estuviera atrapado en un sueño más menos o del que no puede despertar. Ande lo abraza con fuerza, tratando de consolarlo. No digas eso, Kerem. Tu vida no es una mentira. Tu madre te ama incondicionalmente. Ella te crió Superíndice 3, te cuidó Superíndice 3 y te dio todo lo que necesitabas. El hecho de que no sea tu madre Violu Superíndice 3 Jika no cambia nada de eso. Intenta recordarle el amor y el apoyo que siempre ha recibido,
la importancia de no dejar que esta revelación superíndice 3N defina su vida. Kerem se aferra a Ande buscando consuelo en su abrazo. Llora desconsoladamente liberando toda la angustia y el dolor que lo embargan. Sus lágrimas mojan el hombro de Ande, un testimonio silencioso de la devastación superíndice 3N que siente. No su copyright Q copyright hacer, Ande. No su copyright a Q copyright N recurrir. Necesito saber la verdad. Necesito saber Q copyright N son mis verdaderos padres. Su voz es apenas audible, ahogada por el llanto. Ande lo mira con compasión superíndice 3N. Te ayudaru copyright a encontrarlos, Kerem. Juntos descubriremos la verdad. No es tú, ese solo en esto. Le promete su apoyo incondicional, su compromiso de estar a su lado en esta difícil búsqueda. Durante los días siguientes, Kerem vive en un estado de shock. Se distancia de su madre, incapaz de hablar con ella sobre lo que ha descubierto. La mira con recelo, preguntando si Ceu superíndice 3 mo pudo haberle ocultado algo tan importante durante tantos aún más menos os. Cada encuentro con ella se vuelve incu superíndice 3 modo y tenso, lleno de silencios incu superíndice 3 modos y miradas evasivas. Ande se convierte en su principal apoyo. Lo escucha, lo consuela y lo anima a no perder la esperanza. Pasan horas hablando sobre sus sentimientos, sobre sus miedos y sobre sus expectativas. Ande se convierte en su ancla, la persona que lo mantiene conectado a la realidad en medio del caos emocional. Juntos comienzan a investigar, buscando pistas que los puedan llevar a sus padres biolus superíndice 3 hijos. Consultan registros de adopción superíndice 3N, contactan con agencias de investigación superíndice 3N y hablan con personas que puedan tener información superíndice 3N sobre su pasado. La búsqueda es larga y difícil, llena de callejones sin salida y falsas esperanzas. Pero no se rinden. N decididos a descubrir la verdad, por dolorosa que sea. Buscan en antiguos archivos de hospitales, revisan registros públicos y privados, e incluso contratan a un detective privado para que los ayude en su investigación superíndice 3N. Cada nueva pista los llena de esperanza, pero también copyright N los expone al riesgo de una decepción superíndice 3N o N mayor. Finalmente, después copyright S de meses de investigación superíndice 3N, encuentran una pista prometedora. Una antigua enfermera que trabajó superíndice 3 en el hospital donde nació superíndice 3 Kerem recuerda vagamente el caso de una joven que dio a luz a un bebé copyright y lo entregó superíndice 3 en adopción superíndice 3N. La enfermera, ahora jubilada y con la memoria debilitada, recuerda algunos detalles vagos sobre la madre biolu superíndice 3 hija de Kerem. Habla de una joven humilde y asustada que no tenía los recursos para criar a su hijo. La enfermera les proporciona un nombre y una dirección superíndice 3N. Kerem y Ande se dirigen al lugar con el corazón superíndice 3N latiendo con fuerza. La dirección superíndice 3N los lleva a un barrio humilde en las afueras de la ciudad. La casa es pequeña más menos y modesta, pero bien cuidada. Llaman a la puerta y una mujer mayor les abre. Cuando Kerem la mira a los ojos, siente una conexión superíndice 3N inexplicable. Una sensación superíndice 3N de familiaridad lo invade, una resonancia profunda que no puede ignorar. ¿Usted es? Pregunta Kerem con voz temblorosa. La emoción superíndice 3N lo embarga, dificultándole la articulación superíndice 3N de las palabras. La mujer asiente. Soy yo. ¿En Q copyright puedo ayudarles? Su voz es amable y tranquila, pero su mirada revela una profunda tristeza. Kerem respira hondo y le cuenta su historia. Le explica que fue adoptado cuando era un bebé copyright y que estuvo buscando a sus padres biolu superíndice 3 hijos. Relata su búsqueda incansable, su lucha por descubrir la verdad sobre su pasado. La mujer lo mira con sorpresa y luego con una profunda tristeza. Las lágrimas comienzan a rodar por sus mejillas. Se cubre la boca con la mano, como si intentara contener un grito ahogado. Yo soy tu madre, dice ella con la voz entrecortada. La confesión superíndice 3N cae como una losa, revelando un secreto guardado durante du copyright cadas. Kerem se queda sin aliento. Por fin, después copyright S de tantos aún más menos os de incertidumbre, ha encontrado a su madre biolu superíndice 3 hija. La emoción superíndice 3N lo abruma, dejándolo sin palabras. El encuentro entre Kerem y su madre biolu superíndice 3 hija es emotivo y desgarrador.
Hablan durante horas tratando de recuperar el tiempo perdido. Ella le cuenta la historia de por qué copyright lo entregu superíndice 3 en adopciu superíndice 3n. Era muy joven y no tenía los recursos para criarlo. Quiso darle una vida mejor, una vida que ella no podía ofrecerle. Le explica las difíciles circunstancias que la llevaron a tomar esa decisión superíndice 3n, el dolor que sintió superíndice 3 al separarse de su hijo. Kerem comprende sus razones y la perdona. Estuvo agradecido de haberla encontrado y de poder conocer la verdad sobre su pasado. Aprende sobre sus orígenes, sobre su familia y sobre las circunstancias que moldearon su vida. Sin embargo, la revelación superíndice 3n de la verdad tiene un precio. La relación superíndice 3n de Kerem con su madre adoptiva se ve afectada. Se siente traicionado y herido por haberle ocultado la verdad durante tanto tiempo. La confianza se ha roto y necesita tiempo para procesar sus sentimientos. Finalmente, después copyright S de mucha reflexión superíndice 3n, decide hablar con ella. Le expresa sus sentimientos y le dice que la ama, pero que necesita entender por qué copyright no le dijo la verdad. La confronta con su decepción superíndice 3n, con su dolor y con su confusión superíndice 3n. Su madre adoptiva se disculpa y le explica que tenía miedo de perderlo. Tenía miedo de que si sabía que no era su madre violu superíndice 3 jica, lo abandonará. Le confiesa que su amor por con diéresis copyright L era tan profundo que no podía soportar la idea de separarse. Kerem la perdona y le asegura que su amor por ella es incondicional. Comprende que actuó superíndice 3 por amor y que siempre será su madre, independientemente de la sangre. Reconoce el sacrificio que hizo al criarlo como suyo, el amor y el apoyo que siempre le brindó superíndice 3. Al final, Kerem encuentra la paz y la felicidad. Ha descubierto la verdad sobre su pasado y ha fortalecido sus lazos con ambas madres. Ha aprendido que la familia no siempre es cuestión superíndice 3n de sangre, sino de amor y de conexión superíndice 3n. Comprende que tiene dos madres que lo aman incondicionalmente, y que esa es una bendición superíndice 3n invaluable. Uf. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 esta historia? Intensa, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este viaje lleno de emociones y revelaciones. Como pudimos ver, los secretos a veces salen a la luz y pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Es importante ser honestos y transparentes con nuestros seres queridos, aunque a veces duela. Para recapitular, vimos CEU superíndice 3 Moande revela a Kerem un secreto impactante sobre su origen, la búsqueda de la verdad y las consecuencias emocionales que esto conlleva. Descubrimos que la familia puede ser mucho ese que lazos de sangre y que el amor incondicional puede superar cualquier obstáculo. Ahora, quiero agradecerles a todos ustedes por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Me encantaría saber su opinión superíndice 3n sobre esta historia. ¿Qué copyright harían ustedes si estuvieran en el lugar de Kerem? ¿Creen que la madre adoptiva hizo bien en ocultarle la verdad? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N puedan disfrutar de esta historia, y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.